Hola, sí, créanlo, he vuelto y hemos vuelto aquí nuevamente a Fulgor con un nuevo capítulo de Salga la Pizarra después de exactamente 3 meses de no presentar ni un capítulo en este podcast. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió conmigo con este proyecto? Hoy día vamos a hablar un poquito de eso, de hecho, porque este comeback no venía así como de la nada, como quien se va de la casa todo el fin de semana y vuelve como si nada. No, nos vamos a hacer cargo de lo que sucedió, pero estoy muy feliz de haber vuelto a grabar, de hacer este proyecto que ustedes saben, quienes me escuchan, va un poco como a mi ritmo y también al ritmo de las reflexiones pedagógicas que yo necesito tener y necesito darme el espacio para que resulte y para que sea tan nutritivo para mí como para quienes me escuchan. Así que bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salga la Pizarra y a la continuación de esta senda, de este proyecto que me ha hecho muy feliz, que ha sido muy revelador, y hoy día no va a ser la excepción, estoy muy segura. Así que no más preámbulos, les quiero presentar al invitado de hoy, que tiene una gran misión, que es acompañarme en este comeback. Estoy con un profesor de Estado, de lenguaje, somos colegas, pero también con el editor cultural de El Ciudadano, ¿ya? Y tiene que ver un poquito con eso el tema que vamos a hablar hoy día. ¿Qué pasa cuando soy profe, quiero dejar de ser profe? ¿Hay otra opción para mí en la vida? ¿Es escapar de la escuela? ¿Es factible? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Todas esas preguntas vamos a resolver hoy día de la mano de Carlos Montes, o el profe Montes. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Profe Pau, querida, qué bueno, qué presentación. Me gusta, de verdad que me honra mucho que ser responsable, no sé, en este capítulo de levantar contigo esta defensa a los remisos y a las remisas, a los que huimos justamente de este llamado, Sí, los que exactamente. desistimos. Así es, porque bueno, para ser súper honesta con la audiencia del Salga a la Pizarra, que es gente que se interesa por la pedagogía, por la escuela, pero también como por los procesos de escolarización en general, decidí dejar la escuela. Oh, me desayuno yo junto con el público, la audiencia, Es, la noticia. es que estoy saliendo del closet, porque en verdad no se lo contaba a nadie. Lo conté como hace un par de Mira. horas en otro podcast, pero ahora recién que lo estoy asumiendo. Mira, ya. Y sí, decidí lanzarme de lleno con estos proyectos, entonces también haberte invitado hoy día es un poco una ayudita. Era como, oh, estoy traicionando, estoy siendo como un actor social penca, ¿cachai? Como no estoy Sí, generando ningún cambio, como que, sí, porque, mira, qué interesante eso que dices, porque yo recuerdo amigos míos muy solventes que tenían, ¿no es cierto?, trabajos que eran los trabajos que ellos habían escogido bien, porque generalmente estaban asociados a ingeniería, a derecho, ya, cosas que eran finalmente como, claro, como solventes, ¿cachai? Así como rankeados a claro, nivel de tele o a nivel de las últimas noticias. claro. Pero claro, me pasaba, y ellos venían y me decían, y ellos creían en mi pega, encontraban que era un buen profe, bueno, y yo siempre sentí que me saqué la chucha porque sucediera también y hacerlo bien. Pero ellos venían con ese discurso muy replicante, así como, oye, puta, yo te admiro, compadre, porque estáis hoy día domingo con nosotros compartiendo un asado y estáis corrigiendo pruebas. Y yo, eso fueron años y años de una idea como de una normalización de lo precario, que llegó Sí, el punto, Pau, en donde justamente me confronto y aparece esta posibilidad de salir, y yo empiezo a decir, oye, así como, pero loco, así como todo el rato he sido el culpable, soy el responsable del problema país, y más encima soy el llamado a resolverlo. Paren, por favor, la maquinaria, yo no estoy gracias. para esas vainas, yo no estoy. No tengo Sí, tiempo, de verdad no quiero tener mi úlcera péptica, quiero ser un loco, ¿cachai? Funcional, quiero poder expresarme libremente, y siento que era tan castrante la lógica, y yo siento que hay un costo, que es perder la conexión. Finalmente hay una conexión con la realidad que es exquisita, que uno la ve en la sí. sala de clase. Yo me encantaba ser profe jefe, conocía a las familias, yo disfrutaba, fui un profesor
odiaba los libros y odiaba la sala de profe, pero amaba finalmente estar en clase con los cabros y las cabras. Eso era increíble, ¿cachai? Sí. Y te pasa seguramente lo mismo. Y si hubiera algún pero, responde un poco a eso, que no debe tener ese contacto, pero eso finalmente, si te ponía a pensar en lo que de verdad, el lugar que ocupa, las cosas que quiere hacer, creo que es un camino que uno tiene que tomar, cualquiera puede tomarlo. Qué bacán poder tomar esa decisión cuando uno quiera, ¿cachai? Eso, no hay ningún deber ser. Sí, y como sobre eso me gustaría como preguntarte como por este concepto manoseado un poco de la vocación y por qué como a los profes se nos exige tanto como el tener vocación, ¿cachai? O sea, como... Claro. Claro. Es que, ¿sabéis qué lo que me llama la atención? Como que siento que las presiones que tiene el elegir ser profe no las tiene otra profesión. Como cuando eres doctor, por ejemplo, firmáis un documento ético, ¿cachai? Sí. Que hace que, no sé, hay un maldito, ¿cachai? Básicamente. Sí. Porque claro, estés jugando ya con la vida de las personas, pero en la escuela claramente está como trabajando con los proyectos de vida de las personas, con sellar ciertas personalidades, ciertas utilidades para la sociedad, etcétera, pero igual yo siempre sentí injusta como esa presión sobre la vocación que uno tiene que ser para ser profe, porque me acuerdo la primera clase de pedagogía que tuve en la universidad, la profe preguntó que por qué estábamos acá. ¿Cachai? Y muchos de los alumnos respondían como, bueno, porque quiero cambiar el sistema, ¿cachai? Como, pobrecitos, decía yo en mi mente, ¿cachai? Como ya, Claro. ¿cachai? Y otros decían como, no, porque me encanta a enseñar algo, soy bueno para eso, el trato con las personas, no puedo estar en una oficina y todo el tiempo. Y yo en mi mente solo decía como, puta, porque no hay pega en literatura nomás, ¿cachai? Como que por eso Claro, estoy acá. claro, Porque yo claro. estudié licenciatura en lingüística, más que en literatura, antes, y para mí la pedagogía era una posibilidad laboral nomás, ¿cachai? Entonces, Sí. y una posibilidad... Y qué pena, porque tampoco se me pasaba por la cabeza que hubiese como un freelance, una autogestión de mi parte con De lingüística o más. literatura. No, era meterte en una institución para tener un sueldo fijo y que mi mamá estuviera contenta, o más que contenta, como tranquila de que su niñita va a Tranquila, poder sí, sí. comer. ¿Cachai? Oye, Entonces, perdón, lo que tú dices respecto finalmente una tragedia que le ha pasado a la mayoría de la gente que estudia las licenciaturas. Todas las licenciaturas, yo tengo amigos que estudian licenciatura en filosofía, en lo que... lingüística, por Dios, pues Pau, ¿cómo se te ocurre esa vaina de andar estudiando sintagma de verbativo, ¿cachai? Así como el Emilio Latín, Alarcos latín. Llora, sí, por latín, 1, 2, 3, oye, pero claro, estáis hablando, es como, mientras otros descubren vacunas, tú estás metiéndote, descomponiendo sintagma, y Mm, eso para un país en donde finalmente nosotros refinamos cobre y no somos capaces como ni de apostar por tecnologías, porque ganen las ideas, evidentemente sí, eres una soñadora, ¿cachai? Anda ahí, claro, por favor, así como sí, aterriza, niñita, por Dios, usted tiene que ser cosas que se vean, como se tiene que ver, el claro, médico sana, no sé, ¿cachai? Como que el abogado impide que alguien vaya a la cana, o lo que sea, como que el ingeniero levanta exacto. cosas, y tu profesor, que es finalmente, si te pones a pensar, y un poco para responder lo que decías, primero, como, ¿por qué somos el llamado? Porque es una pega, sobre todo en sociedades así como tan desprolijas y tan azotadas por la historia, por los poderosos, ¿cachai? Como es Chile, siendo un país de, ¿cuánto? 200 años como república, si te ponía a pensar, es la pega más sucia que existe, ¿cachai? Alguien tiene que hacerse cargo de esa vaina, ¿no? Sí, Es una pega tremendamente precarizada. así es. Hay espasmos, secretos chiquititos dentro de la historia que hablan de ciertas, como desde la oficialidad, como de cierto reconocimiento de la pega que se hace, pero aquí claro, finalmente es como, mijito, a su cargo usted, yo tengo que hacer muchas cosas y tú tenés que levantar millones de lugares, tenés que Sí, ser más, te fijáis como, y aparece la lógica, no del profesor que solamente habita una sala, tenés que hacerte cargo de millones y eres un circo pobre que tenés que estar parchando esta carpa que se llueve todo el rato y ser millones de cosas a las que no fuiste llamado. Más encima, sí, esto te lo enchufan y te lo inoculan como con esta idea del compromiso. Hay que querer, eso. el aprendizaje significativo se hace con el cariño. Oye, y eso mal lo entiende. Entonces, justamente tú eres un monje en un espacio en que no tienes por qué serlo.
no tienes por qué pasar, ¿cachai? Por la vía Sí, dolorosa. ¿Quién te dijo eso? Es terrible. Yo sí, por eso me sentí muy liberado cuando me fui, porque, sí, po, ¿qué te pasa, sí, cachai? No, exactamente. y sí, sí, y No, yo siento que mis exalumnos y alumnas, cuando se enteraron que yo estaba en estos menesteres, se sintieron muy contentos, porque mm. finalmente era como, bien, la misión cumplida, y este weón está en otra, y está haciendo también, este loco también pintaba para eso, entonces, muy Sí, bacán, encontró ¿cachai? su lugar o al menos lo está Claro, buscando, que quizás es más inspirador que ir a pasar el género lírico a una claro, clase. claro, de más. ¿Cachai? Sí, y lo que me llama la atención de todo esto es que, claro, como que toda esa precariedad se disfraza de esta investidura de la De la vocación. vocación, que como tú decías ahí antes de grabar, viene de la etimología de vocare, del llamado, ¿cierto? Del llamado a la acción, ¿no? Claro. Pero es muy moral finalmente, como y a mí siempre eso me ha llamado la atención y lo conversamos también en la entrevista pasada para El Ciudadano, Sí. que te agradezco nuevamente haberme invitado, que era como todo esto de que se exige como al profe no solo que sea como bueno en su pega y tenga que cumplir con todos estos parches de un sistema ya precarizado y capitalista, pero sino además tiene que ser intachable moralmente como persona. Mm, sí, sí. Y esa Es weá terrible, sí, sí, es sí. muy extraña. Es que esta cosa pechoña, mira, yo te voy a contar, cuando yo salí de la universidad, el 2000, el 2004 ya, 2003 defiendo, 2004 voy, y mi primera pega oficial como profesor fue como profesor de lenguaje y comunicación en Isla de Pascua, Liceo Lorenzo Baeza Vega. Cacha. Y era, bueno, es una sociedad súper licenciosa, amante de la dispersión, muy drástico, súper violentos, y hay una construcción como social que uno se pasma. Está muy naturalizado el grito y el resolverlo ahí. Aquí uno dilata un problema y puede estar 7 meses con un problema ya. Oye, no tengo tiempo, al tiro. El mundo se puede acabar, esta isla es tan frágil que conversémoslo al tiro. ¡Ey, ey! Y empieza. Entonces yo Brígido. me acuerdo tan claramente que hay también, por ejemplo, y es muy católica la sociedad Rapa Nui. Entonces, yo fui con mi novia de ese tiempo, que también era profesora, es profesora todavía, la Mariana, saludo para ella, y fuimos los dos como profesores jóvenes, librepensadores, ¿cachai? Y llegamos, y nosotros habitando finalmente nuestras lógicas de consumo, nos gustaba tomarnos un copete, quemar algo, ¿cachai? Y llegamos a Isla de Pascua. Te juro, Pau, nosotros estuvimos de los 2 años, era un lío poder conseguir, ¿cachai? O de alguna manera así como permitirnos nuestra, ¿cachai? Nuestra libertad de, por ejemplo, de quemar, puji le dicen allá en Isla de Pascua, porque la comunidad te está viendo y tú eres profesor. Era terrible. Y yo, o sea, como yo no podía embarracharme, no podía, era la casa de los profes, que estábamos justo ahí en medio, ¿cachai? Del pueblo, están todos los ojos. Oye, profe, el otro Qué día estaba fuerte. carreteando. Era, o sea, bueno, Sí, weón. pueblo chico, infierno grande, pero imagínate, tenías, no sé, 24, 25 años, y aunque tuviera los años que fuese, pero yo nunca en toda mi vida me había sentido tan observado y puesto, ¿cachai? Así como esta marca de intachabilidad, y era mi primera pega. Oye, ojalá que no me No, pase heavy. después, ¿cachai? Así Sí, la como, cagó, me la quiero fumar cagó. un cohete, loco, así, por favor, así como, ¿qué te Sí. pasa? No, y no por hacer Y eso vaya a hacer mal tu pega, si esa es la weá. yo O sea, es claro, ¿cachai? a un doctor o a un abogado que te saca de un atado legal o resuelve tu dolencia, no lo vaya a condenar porque el fin de semana fuera de sus labores se emborrachó, ¿cachai? Se agarró a combo, se Te mandó una agarró con... Sí, cagada no, o de hizo más. weas moralmente como condenables y eso no nadie va a estar diciendo como, oye, este weón como se fumó un pito el fin de semana me va a diagnosticar Claro, mal. claro, claro. Pero aún así le llegan indirectamente de manera tácita o a veces lamentablemente directas, como en tu caso, esas acusaciones morales de como que, como tú estás enseñando a otras a generaciones como desprovistas del conocimiento de la realidad, tenés Sí, que como que ser un bastión moral y esa weá a mí me apestaba porque fumo pito, porque me tatúo, porque etcétera, etcétera, claro. ¿cachai? En fin, claro, claro. Qué terrible. Entonces, Mira, y me pasa a mí, y para poder confirmar lo que estás diciendo, te estoy hablando esto hace 16 años, 15 mm, años, y era así, y en ese tiempo, bueno, por ejemplo, esa comunidad particular, yo, puro amor con los Rapanui, pero yo recuerdo esta lógica como de
como estas decisiones societales, ¿cachai? De este micromundo y cómo finalmente eso es una evidencia de cómo funciona también el mundo en general. También se te ponía a pensar lo que pasa en el continente también, claro, está más disperso, pero en esa isla se amplifica porque es chiquitito, ¿cachai? Entonces Exacto. todo es mucho más atronador. Y Sí. recuerdo también, claro, que el segundo año se cambia este liceo y se va a un espacio muy hermoso que era un antiguo leprosario y ahí se instala una cuestión que se llama la aldea educativa, lleno de bosques. Y yo recuerdo que yo tenía en la hora del almuerzo jornada escolar completa y yo me iba a buscar a los cabros de primero medio, me acuerdo, podría nombrarlo, no lo voy a nombrar, unos cabros de primero medio que se iban a la hora del almuerzo y se iban a fumar mota, ¿cachai? Y yo les decía, y yo llegaba y decía, bueno, o sea, yo no puedo, como yo estoy volado, no estoy volado, yo estoy trabajando, yo soy tu profesor, si tú quieres, tú tienes 14 años, yo creo que no tenés que fumarte los pitos ahora, yo podría decir las cosas que me gustan, pero tú me ves ahora, ¿cachai? Yo estoy lúcido, estoy alimentadito, ¿cachai? Yo, por favor, si tú quieres quemar algo, hazlo a las 4:30 a la hora que salgas. Aquí, en este espacio, ¿cachai? No lo hagas. Para ese tipo de realidades había manga ancha, pero el profesor era el que estaba puesto en tela de juicio permanentemente. Te juro que era una cosa así como, ¿dónde estoy? ¿Cachai? Era como, ¿qué mundo? Era rarísimo. Tronchatoro tenía que ser como... Claro, claro. Así que yo siento que ahí, por ejemplo, empecé a entender esto y a medida que fueron pasando en realidades, ¿cachai? Que son súper como, no sé, por colegios católicos, el problema de cómo se enseña. Yo escuchaba el programa de educación sexual, que fue el último que sale la pizarra de hace 3 meses. Y claro, y tenía que ver justamente, bueno, las cosas que también me hacía sentido, respondía a justamente estas dobles morales. No era bueno lo que estás estudiando. Yo trabajé en colegio de niñas, imagínate, y de monjas. Entonces, había esto así como no sé si pero de poner, por ejemplo, en tela de juicio las lógicas como lésbicas, como siempre entendiéndola, es que es una exploración. Un poco esa es una respuesta tipo que uno tenía que tener desde el profesor. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué necesariamente tiene que ser una exploración? Y como te ahorráis un cacho, ¿cachai? Como, bueno, o sea, como... Pues perfectamente puede ser que bueno, haya una orientación sexual de ese tipo. No es y cómo yo voy a ponerle innecesariamente como clasificarla en ese lugar. Y como vicios como eso está lleno. Y nosotros los profesores y profesoras somos los que tenemos que poner, ¿cachai? Esa cara. Y poner la cara al mismo tiempo que también... Eso es lo que a mí siempre me conflictuaba, ¿cachai? Era como, ¿con quién me caso finalmente? ¿Con la dirección o con los alumnos? Como con el sentido de con quién soy honesta y en qué espacio de la escuela soy realmente yo, entendiendo que en todos los trabajos cumplimos un rol, un personaje, pero bueno, no le puedo decir a un alumno como, no fumé pito, o como si me pregunta directamente, profe, usted, no sé, ha robado en el supermercado, como que no te voy a decir que no, ¿cachai? Como, claro, sí, es que tú no podías decir que no, ¿cachai? O sea, digo, no hay que presionarse respecto a eso. Podías decir que no, sí, podía hacerlo, por supuesto. Pero lo que pasa es que... Sí, para mí ha sido es muy triste porque en uno de los últimos colegios que trabajé, en el cual me despidieron, había una profe que era muy paca, profe de biología más encima, porque también ciencias tiene como esta investidura de seriedad. Dentro del profesorado también hay matices. Y claro, del lenguaje, el filosofía se espera que sean voladitos, pero los de ciencias pasan piola. Supieran, pero claro, ella era muy paga y además tenía un puesto como más o menos directivo, era UTP al mismo tiempo, ahora que me acuerdo. Entonces cortaba el cake y había que preguntarle, utilizar todo, bla, bla, bla. Un día, el fin de año, nos fuimos a tomar unos copetes y ¿sabéis qué? La profe así era anarquista, loco, era así, pero terrible, brígida, como... Ultrona, bueno, ultrona de... Ya. Sí, así, trosca. Ya, dale. Y metía, ¿cachai? En organizaciones y cosas, y fumamos pito, tomamos copete, bla, 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 lo pasamos regio. Y claro, el lunes llego a clase y para mí era otra persona y fue tan triste, ¿cachai? Como que no me gustó para nada lo que sentí, porque ella me habló, y yo igual le dije, ¿cachai? Le dije como, pero weón, ¿por qué eres así con los cabros? Como que, ¿cuál es la necesidad? Y ella me decía, no, eso es mi decisión tener esta doble agentividad, ser una espía, básicamente, como y restringir y anular todo lo que soy para cumplir con un personaje porque me funciona, Paula, y no me ha aguantado.
Sí, Y yo, ok, es válido, pero a mí esa weá nunca me hizo sentido y probablemente por eso estoy saliendo de la escuela ahora, ¿cachai? Pero a una persona que entra a estudiar pedagogía ahora, yo le diría, bueno, ese es el tipo de decisiones que vaya a tener que tomar, que es como el equilibrio entre tu rol de profesor y tu rol como persona, porque el rol de profesor está exigido muy moralmente y tenéis sí. que ser intachable y no podéis decir que hacéis cosas que sí disfrutáis y que sí te han permitido conocer la vida, ¿cachai? Entonces, Justamente, y claro, yo entiendo completamente, oye, que heavy que viva esa, como, esa doble militancia, ¿cachai? Yo no y que podría. choca además y que es No, antagónica, sí, claro, eso es son lo antípodas, cuático. ¿cachai? Claro, es como, finalmente es como está en la antípoda. Una le dice que no, yo no podría, tampoco puedo. Tampoco. Yo juego desde los matices y siempre a la hora como de cuando, si que había, por ejemplo, algo que pusiera en riesgo, o más bien como que me pusieran aprieto respecto al lugar, o sea, no sé, yo era, por ejemplo, asesor del centro de estudiantes, como que igual yo me sacaba, estaba todo el rato, el colegio era para mí mi casa también, y encontraba que a mí nadie tenía que obligarme para estar ahí, yo siempre estaba, finalmente, entendía como las lógicas de colaboración, estaba en el sindicato de profe, súper movido en eso, ¿cachai? Entonces que también Sí, había po, lógicas como de coherencia respecto al propio mundo, a este territorio llamado colegio. claro. Entonces, pero claro, cuando había así como cuando se ponía muy puntúo o alguien, algún estudiante, eh, claro, yo finalmente decía, hasta eso o sea, no te compete, ¿cachai? Porque no es tu pedo, finalmente. Como yo no te estoy preguntando quién te gusta, o yo no te estoy preguntando, ¿cachai?, qué hiciste el fin de semana, no me voy tampoco a mí, ¿te fijáis? Exactamente. Y era una lógica también de entender, y con eso, mira, yo te lo confieso, libraba un poco respecto cuando había esta cosa, este bueno es buena onda, o ¿cachai?, es un libre pensador, y quiero ponerlo a prueba porque tengo 14 años, y no sé, y es divertido, ¿cachai? No, Sí, pero eso, claro, eso es farándula. Finalmente, como, no es, sí. ¿te Y fijáis? uno tiene que Evalúame saber por... poner el Mm. límite también, Claro, es ¿cachai? justamente eso yo creo. Pero lo que le pasó a tu compañera de trabajo, la profesora, no, yo no sé, yo creo que eso es terrible. Yo creo que ese no es Sí. el ideario de un profesor para ningún sistema, ¿cachai? Mm, No se puede, no está, es sobrevivencia lo que está haciendo ella, supervivencia completamente, pero no es el exacto. ideal. Ninguna agencia de calidad de la educación debería tener a esa señora como principio del lugar que deberían llevar los profesores, en donde a Mm, lo mejor eres un disipado, pero después de la puerta del colegio para adentro, eres, ¿cachai? Así como un castizo, y un huevón, ¿qué te pasa? Así como, primero porque la moral no es lo que está en juego acá, te fijáis, la moralina, eso no debería ser un componente. O sea, hay ese que es el... divorciar la iglesia del Estado y todo, y te fijáis, ¿cachai? Y la iglesia de la Y de las escuela, decisiones sí, legislativas, de la iglesia de la escuela. sobre todo. Es heavy eso, completamente. Entonces, bueno, una pena finalmente, pero es la forma de supervivencia. Yo ahí no castigo mucho a los profes, creo. Es un poco como, es como, tiene que ver más bien como con el trajín de este país que es tan injusto, que sigue Claro, siendo, ¿lo cachai? A exactamente. tres pegas, un profesor que tenga tres pegas, o cachai, así como precarizado, o los estándares de calidad que son también tan draconianos y que son tan disociados respecto a lo que pasa, las pruebas instrumentalizadas, o sea, te ponía a pensar, las estandarizadas son, bueno, es Sí, como que no, weón. ¿dónde hay dame una luz, por Dios, no encuentro ninguna. Entonces tu divorcio y mi divorcio del sistema tiene antecedentes, no es porque sí, ¿cachai? Es un agotamiento, Exactamente. es un Sí, agotamiento. y volviendo como al paso súper previo al divorcio, como al enamoramiento con la profesión, ¿por qué Claro. decidiste ser profe? Para alguien que, por ejemplo, nos está A mí, escuchando y diga, y esté matriculado en pedagogía, ahora está diciendo, ¿qué hice? ¿Qué y eso mierda sí, hice? y estos sepultureros, Sí. las sepultureras estaba haciendo, No, sí. Oye, y de pero, negro, los dos. y de negro. Mira, me pasa que yo había estudiado, mira, yo quería ser escritor. Y me pasó, siempre estuve vinculado a la literatura, mi mamá educó de párvulo, siempre vivía en Lota, mi papá venía como, era como más matemático, muy de izquierda ambos, ¿cachai? Entonces había una lógica en los tiempos como de dictadura, de una dictadura lotina, provinciana, muy precarizada, y que la biblioteca de Lota me ofrecía los papeluchos, 5 papitas de naranja, y yo ahí entré y siempre fui un lector. Y claro, y a mí me vino la tontera y dije, y quiero estudiar, quiero ser escritor. Y torpemente, sin ningún tipo, ¿cachai?, de consejo alguno, me meto a periodismo.
y me voy indignado. Duré 1 año y medio en la Católica de Concepción, la Santísima, y renuncié. Pero yo iba a la universidad porque yo era encargado de la radio. O sea, ya mostraba algo de la hilacha de donde quería estar, ¿te fijáis? Sí. Y después digo, oye, ¿sabéis qué? Quiero ser profe, igual, porque está bien, quiero leer, es bacán estar leyendo novelas, a lo mejor, ¿cachai? Nutro mi ejercicio, y no tenía muy claro las lógicas del enseñar y como del quehacer como pedagógico. No estaba mucho. De hecho, yo no aprendí y mucho a ser menos profe de en las la condiciones laborales, porque uno... Claro, menos de las percibe. condiciones laborales. No, mi mamá la vi siempre sufriendo, pero finalmente la realidad de mi mamá no necesariamente tiene que ser la mía, ¿cachai? Claro. Y aposté por ello y lo pasé bien lo que lo pasé. Fueron como 11, 12 años haciendo clases. Lo pasé la raja. Lo pasé pésimo, por supuesto. También por eso me voy. Pero si me pongo a pensar y un poco a bloquear también incluso las partes charchas, el ejercicio de hacer clases, los profes... O sea, los buenos profes son muy bacanes y muy bacanas. Es muy bacán una clase bacana, una clase en donde tú veís finalmente que aparecen apetitos. Yo, mira, te voy a contar algo. Yo, cuando entro al Ciudadano el 2015, una de las primeras pegas mías fue ir a cubrir Moneda. Yo estaba acreditado, iba a Moneda. Estaba la Bachelet en ese tiempo, y me encuentro con una alumna que estaba haciendo la práctica, alumna mía, ¿cachai? Que había estudiado periodismo. Yo le hice clase de lenguaje y comunicación, le hice clase en el electivo y le hice clase para la PSU. Y ella entra, ¿cachai? Así como ranqueada, le fue muy bacán, entra a la Católica a estudiar periodismo, estaba como en tercero, cuarto, haciendo como una especie de práctica, y se encuentra con su profe. Lo primero que hace en ese momento, me abraza, profe, ¿cómo estás? Buena onda, qué bacán, te quiero mucho, y te voy a tirar un piropo, me dice. El otro día me saqué un 7 porque tú me enseñaste a hacer ensayos. Llegué y todos los buenos que estaban ahí no sabían hacer ensayos, y tú siempre que eras majadero y que estás y todo. Bueno, aprendí. Así que un piropo. Imagínate. Raja. Sí. La raja. Me creo la raja, ¿cachai? Oh. Y yo ahí también, y yo estaba de neófito también, porque yo no soy periodista, y estaba oficiando y hacerle preguntas a todos esa manga de sujetos, ¿cachai? Sí, y es muy bacán. Yo siento que por lo menos en mi ejercicio lo pasé, y ahora que oficio de comunicador, eso, o sea, y yo veo también la pega de mis compañeros y compañeras, ¿cachai? Periodistas o comunicadores, y hartos dejan harto que desear. Ojalá hubiesen pasado por la cantera del hacer clases, del comunicar sin micrófono, del convencer, ¿cachai? Del encantador de serpiente, el de levantar imaginario, el de ser digresivo, cambiar un tema de repente, de un problema convertirlo en oportunidad, como profe. Pues es que eso te iba a preguntar, ¿cuáles son igual ya viéndole el lado amable, digamos, cuáles son las herramientas que te entregó o sea, que te dio, no la escuela, sino con tu experiencia en la escuela para hacer para meterte ya en el Ciudadano, proyectos periodísticos ya como de tomo y lomo? De tomo y lomo. ¿Cuál es el brillo que tiene un profe en esos espacios, cachai? Yo creo que finalmente, igual es polifuncional. Un profesor, o sea, necesariamente un profesor tiene que escribir a la altura, tiene que tener una estructura de un texto, tiene que levantar un texto, ¿cachai? Con ciertas condiciones, tendría que hacerlo. Desde ese lugar, por ejemplo, para efectos de escribir, yo escribo para el impreso, que sale todo, un diario que tiene un alcance nacional y que sale impreso, ¿cachai? Yo hice libros de lenguaje y comunicación para la Calicanto, trabajé en eso también un tiempo, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, eso estaba cubierto. Y lo otro justamente tiene que ver como con la magia y el embrujo de la palabra hablada. Y ahí tú tenés que ser un loco que frente a cualquier oportunidad, aprovecharlo. Yo siento que a mí me ha sacado particularmente, yo siento que ser profe me ayudó, y yo creo que, te juro que ahí yo me siento muy como una musculatura que no tenía, o como bien que no había sido entrenada de periodismo, pero sí de profe, es a la hora de la entrevista, a la hora de la conversación, por ejemplo. De sacarle brillo a alguien, y eso está porque yo estuve con alumnas, ¿cachai? Conflictuadísimas, con apoderados que tenéis que bajar el perfil, tenéis que apagar 3 incendios que están sucediendo, y tenéis que mirar al entrevistado o a la entrevistada, tenéis que bajar, tenéis que leerlo, tenéis que hacer atención, a veces tenéis que, ¿cachai? Es como... Sobre todo porque los estudiantes son muy herméticos a veces. Súper herméticos, claro. Sí, pues los tienen, claro, no están validados finalmente, ¿cachai? Siempre son también muy, muy fustigados por el deber ser.
se creen esta vaina de que finalmente, ya como esta cosa minimizadora que tiene que ver con los adultocentrismos, que son terribles, ¿cachai? Que son un Claro, castigo, tanto para claro. los adolescentes como para los niños, que parecen seres menores. Bueno, hasta hace poco, y todavía sigue siendo, incluso las mujeres también calificaban desde ese lugar, ¿cachai? Como Sí, que la escala de jerarquía del patriarcado, bueno, se hizo cargo del asunto. exacto. Y ahí, y tú tenés que justamente ser un sujeto de confianza, levantar y que aparezcan las respuestas que están de repente que son huidizas y ser paciente. Y yo siento que eso, para efectos de la pega periodística, Mm, a mí me ha servido muchísimo. Yo me he mm. enfrentado a distintos escenarios como de preguntas ¿cachai? ¿Cómo se llama? En pauta, preguntas en puntos de prensa, preguntas en entrevistas, ¿cachai? En vivo, escritas, y me siento muy holgado, Sí. creo que me siento muy contento con eso, y eso tiene caleta, si no mucho, todo que ver con mi paso en las aulas. Sí, una vez una profe me dijo que la pedagogía era el arte de la toma de decisiones. Sí, Como sí. que ella la definía así un poco y efectivamente, porque estáis tomando decisiones todo el tiempo y de todo Mm. tipo, ¿cachai? O Y de sea, no todo es, tipo, justamente. no es solamente como qué voy a decir ahora para explicar el contenido o qué actividad voy a hacer o qué voy a hacer, sino es como cómo voy a separar a estos hueones que están hueando atrás, ¿cachai? ¿Cómo voy a Claro, hacer claro. que el hueón que está atrasado y no vino una semana me entregue la prueba, ¿cachai? ¿Cómo voy a hacer que el alumno que está llorando, el que terminó con el pololo, preste atención? la, los directivos cuando aparece, ¿cachai? Y de repente vienen con decisiones que son absolutamente divorciadas de lo que está sucediendo. Cómo yo, hermano, a ambos lugares, cómo le doy credibilidad a una persona que tampoco la tiene para mí. Realmente los jefes no son los que más saben. ¿Cómo lo hago? Si yo no creo en este adulto, ¿cómo puedo hacer que estos cabros, ¿cachai? También lo crean. Y ahí uno tiene que Incomodísimo. mediar. Y eso es una lógica, y tiene mucha razón esa profesora que te decía, que es una suma de tomas de decisiones y que Sí. para efectos del comunicador, del que hace periodismo, también está en el lugar. No sé, en el Ciudad nosotros hacíamos mucho, por ejemplo, estuvimos en todas las tomas de las universidades por todos los años, en todas las marchas. Y el en vivo es como un poco también ese ejercicio del el vértigo y el riesgo de lo que está sucediendo en una De la marcha, improvisación, claro. de la improvisación. Estáis mirando, estáis viendo, ya, sé dónde puedo. Oye, el ciudadano va a la Sí, callampa. Oye, en fin, enfréntalo. ¿Para qué sí, huyes? sí. Míralo, dale de tu medicina. Todo ese tipo de De jugarretas que estrategia. van sucediendo son exquisitas. Yo me solazo, te juro, de todo lo aprendido en todas mis experiencias, ¿cachai? Educativas, pedagógicas, Mm. puestas al servicio de una pega en un medio de comunicación. ¿Y qué fue lo que hizo finalmente que dijera ya, chao con el colegio, ya me voy? O sea, ya. ¿Y tuviste un tiempo en que ibais mezclando las dos cosas? ¿O dijiste ya, chao con esto, me lanzo a hacer algo independiente? ¿Tuviste como en una red de apoyo, algún contacto? Como, ¿cuándo tomaste esa decisión y como, por qué? Lo factográfico es que el 2014, por X razón, aparece una especie de taller de profesionalización de la escritura. Yo por esos años trabajaba, tenía todas las horas de lenguaje, comunicación, estaba muy metido en un colegio de monjes de niños que te comentaban antes. Ujú. Y profesor jefe de un tercero medio, Uf, juntando lucas para irnos de gira de de gira. estudio, en fin, lo de los polerones, imagínate, todas esas vainas. Sí. Y fabuloso, y el sindicato, y había negociación colectiva, y la radio del colegio, en fin, me encantaba, yo disfrutaba Sí. mucho. Los libros generalmente los tenía muy desprolijos, pero el resto no me pueden acusar. Y pasó que me metí a Exacto. este taller de profesionalización de la escritura del Loprado, y, y ese taller lo dictaba, era con cupos, éramos 10 personas, pero postulamos muchos, 80, 90. Y me acuerdo que era presencial, qué sé yo, y ese lo dirigía el editor del Ciudadano, el editor de Mm. la web del Ciudadano. Y este tipo, Arturo Ledesma, amigo querido, que ya no está en el medio hace rato, y él me dice, Montes, ¿por qué? Es decir, como escribe columnas, y empecé a escribir columnas, yo me acuerdo. Y después lo que me pasaba, por ejemplo, fui a cubrir, me acuerdo, el Rockout, en donde estuvo Fantomas, fui solo, haciendo como es como este guay era como señor Miyagi, me estaba tirando papitas, Sí. ¿cachai? Y llega el 2015, enero, febrero creo, y me dice, Montes, deja el colegio.
vente al Ciudadano, te ofrezco la mitad de tu sueldo. Y yo llega, era una weá precarizadísima, no sé, muy poca plata. Sí, no, y como si Era, profe te pagara harto. claro, como si el profe, y él me ofrecía algo menor, pero me decía, pero lo que va a suceder va a ser fabuloso y tú ya estás ahí, hace rato estás mostrándole gacha. Y claro, y yo me acuerdo en ese tiempo en Santiago, llamo a mis papás al sur, yo tenía a mi novia, vivíamos acá en Santiago Centro, ella también trabajaba en el colegio, ella era orientadora del colegio. Y me acuerdo, yo le pregunto, lo preguntamos como familia, que éramos los dos y el gato en ese tiempo, y me dice, sí, bueno, de más. Llamo a mis viejos, nos arreglamos, te mandamos una caja con alimentos si es necesario, van todos los meses, pero por favor, hazle caso a lo que tú queráis. Claro. Y en marzo de 2015 entro sin contrato, sin nada, al Ciudadano, ¿cachai? El 3 de marzo, lo recuerdo. Hice una nota así como una cuestión de congreso. A la semana estaba entrevistando al embajador de Venezuela en Chile. Siempre fue una probatoria, siempre yo estaba apostando, siempre me tiraban a los leones, porque sabían que tenía un background, ¿cachai? De profe. Este bueno no va a soltar el micrófono. Claro, y el background de profe significa poder lidiar como con la incomodidad, con lo que pueda salir mal, claro, porque eso es lo que pasa en la sala, todo puede salir mal. Sí. O sea, claro, todo puede salir mal, este weón no va a salir corriendo, no va a dejar así como la cuestión botada, algo hará, algo va a hacer. Y aquí en este espacio, y un medio que también es independiente, que no tiene compromiso, era también un permanente laboratorio, entonces así sucedió, no me costó mucho, o sea, yo ya lo venía masticando, pero cuando aparece esto, y yo ya me estaba tentando como me parecía fabuloso, ya la lógica como de la literatura, lo que estaba sucediendo en este taller de profesionalización, me acuerdo que me hizo clase, unos talleres, la Nona Fernández, Pedro Lemebel, todavía estaba vivo por esos años, tuvimos una clase magistral exquisita con él, Juan Pablo Sutherland, en fin, hermoso. Y yo, claro, venía de mi aula, ¿cachai? Así como a eso, había tenido unas vinculaciones con un magíster en la Católica, pero en una academia que a mí no me interesaba, me gustaba, no quería biblioteca, yo quería ponerlo al servicio, no para el mundo, pero estar ahí, donde la papa quema, si yo soy uno es animal, ¿cachai? De la sala de clase, del contacto. Sí. Y fue fabuloso. Entonces, yo siento que ese como esa fractura venía pedida y fue muy amable también porque contaba con el apoyo y después me la arreglé, después terminé con esta chiquilla que era mi novia y finalmente da lo mismo, yo seguí en esos menesteres. Claro. Ha sido fabuloso también por lo mismo. Como le empecé a hacer caso de verdad a lo que yo creía. Ya han aparecido proyectos increíbles y hermosos con el tiempo. Es que eso es también como... ¿Cuáles son los desafíos como personales que tuviste? Porque claro, una cosa es como tratar de aplicar todas estas habilidades que uno desarrolla en el ejercicio docente a otros contextos de comunicación, como hacer una entrevista, hacer busquilla, estar preparado para lo peor básicamente, pero como en la interna, como emocionalmente, ¿no te cagaste de miedo? ¿No confiaste siempre en ti mismo? ¿Cómo lo resolviste desde ahí? Porque eso es un poco también lo que lo hablaba también con Bronco Yote, que tuvimos como una entrevista al principio de esta temporada, y era un poco eso, de la decisión de lanzarse y como de qué pasaba en la interna contigo también, como porque irse de la escuela es dejar también un piso, una institución que sostiene a la sociedad igual, ¿cachai? Y en ese sentido todos estos roles y todas estas presiones que hablábamos recién, uno se desembaraza de ellas y alivia, pero también está como, no solo por la estabilidad como económica, sino por el rol social, y sobre todo la pregunta que te quería hacer más específica es como, ¿hay otros lugares donde se puede aprender y enseñar que no sea la escuela? Mira, sí, lo respondo inmediato, absolutamente. Creo que sí. Sí, yo también creo que cualquier oportunidad comunicativa, sin necesariamente intencionarla desde ese lugar, puede ser un correr el tupido velo. Creo que uno perfectamente puede estar abriendo ventanas, descorriendo cortinas todo el rato, y a lo mejor no hay, ¿cachai? Un fin pedagógico. A mí, de hecho, me parecía antes un poco agotador con el tiempo, esta cosa como institucionalizada respecto a la formalidad de que esto es en clave educativa.
O sea, ¿cachai? Es como, Sí. en Concepción compartí con el hijo menor de un amigo que tiene, no sé, hermano de tener 6 años, y veíamos 31 minutos, y el loco, y me acuerdo que, y no es una novedad lo que yo estoy contando, pero hay algo, ¿cachai? También como del divertimento, Mm. como de esto que aparentemente es naif o que es una tontera, pero que, bueno, abre, despierta, remece musculatura, y que Mm. nos viene como bajo con los tres, con los sellos, ¿cachai? Nos dice alto en educación o alto, no, No viene hazlo el nomás. MinSal, o Justamente, sea, del ese Mineduc. como, del Mineduc, a mí me parece un poco agotador eso. Yo creo que Mm. a mí me pasó particularmente que yo usaba también, yo me sentía hartas veces como profe, como agente de cultura. Es decir, Claro. cuando yo le muestro, por ejemplo, claro, siempre estaba esta lógica y el profe está pasando película. Puta, pero si te estoy pasando, por ejemplo, un hombre aparte de Bettina Perut, de Iván Snovikov, y cachar al viejo gordo, fíjate, o le paso el documental de Los Ángeles Negros y hacemos finalmente, y nos sumergimos en la cuestión, ¿cachai? Que está sucediendo, en cómo sucede, o En lo que esa sea, crónica, claro. estáis haciendo justamente un ejercicio pedagógico así fabuloso. Eh, Tengo, así como ahora en mi Facebook, exalumnos y exalumnas que vieron desde Bowling for Columbine, ¿cachai? Hasta, no sé, y que claro, y que entendieron lo que sucedía, por ejemplo, por ejemplo, la fragilidad del humano, a propósito de lo que pasa con un hombre aparte. Estaban así como la eterna pregunta, ¿para qué vinimos? ¿Vivimos una mentira? ¿La fragilidad del ser humano? En fin, y Sí. que suceden. Locos que están haciendo en sus pegas, un cabro arquitecto, que claro, ¿cachai? Que él ahora toca un instrumento, pero está lleno de preguntas y que responden también de esa, el hacerse preguntas más allá de lo que te dediques o cómo te ganen los porotos, también fue un Eso. ejercicio pedagógico, ¿cachai? Sí. Creo también, y para responder lo que decías tú de mi fuero interno, ¿sabéis qué? Me pasó que yo tenía miedo de principio, yo creo, el primer año, por no ser periodista y estar en un medio de comunicación, y tenía también, si yo venía, uno viene como de alguna manera así como apatronado permanentemente, y bajo ¿cachai? Esta estructura gigantesca llamada ser profe, estar en un colegio, y no tenerlo, en la fragilidad de los medios que cagan, que mueren tan frágilmente, ¿cachai? Sobre todo en medio Sí. independiente. O sea, imagínate si en el Mercurio echaron a 200 personas hace muy poco tiempo, en Sí. un medio, ¿cachai? Que se levanta, que finalmente una voz de disidencia, menos certezas tení. Pero yo con Exacto. el tiempo empecé a entender un poco lo que yo he visto, por ejemplo, en tu figura, Pau, de comunicadora, de empezar a levantar proyectos también aparte. Como, Mm. ¿cachai? Que uno, más allá de esta cosa, es como, estáis todo el rato levantando y no tenéis ninguna certeza, pero también ahí está lo seductor del ejercicio, de tirarte nomás, po, y de, ¿cachai? Sí, sí. Y Del claro, vértigo que hablabais. del vértigo, sí, Mm. completamente. Sí, Sí, de esta vámonos, no dualidad queda del quinto. vértigo, esta cosquilla del vértigo que es que asusta, pero también moviliza, ¿no? Sí, Como, sí, justamente, sí. Y claro. también ahí yo creo que es importante destacar que uno no tiene que pensar esto solo. ¿Cachai? Como no estáis solo tampoco en esto, o sea, como que si te vas a ir de la escuela, que es un ejercicio que uno hace como eres el profe generalmente solo, porque también las estructuras dentro de la institución son como bien individualistas, al menos claro que llevé a cabo el sindicato, pero eso es otro tipo de batalla, pero la Claro, pedagogía y lo que pasa en la sala es un ejercicio como solitario generalmente. Cuando uno se lanza con otros proyectos, yo siento que por el contrario tiene que buscar gente que esté en la misma, ¿cachai? Como eso a veces justamente. uno pierde esa perspectiva como de recordar que hay personas que también tienen la misma motivación y también Sí, tienen sí, sí. Y las mismas se búsquedas que siente muy, uno. claro. Y de repente tienes toda la razón en eso. Yo me acuerdo también haberme sentido muy frágil y súper isla también en eso. Mm. Y con el tiempo empezaron a suceder cosas fabulosas, no sé, que tienen que ver como también incluso como con la movilidad, nada, como con vivir la vida también desde un hábito, ¿cachai? De los riesgos. Mm. Te lo cuento, no sé, me acuerdo cuando entrevisto al Yoyo en su momento y después empieza una Saluda a exquisita amistad. Yoyito. Yoyito, te quiero mucho, hermoso, hermoso cariño lo que están haciendo ahí con Yoyin. Y Yoyo, por ejemplo, en su momento, claro, me dice, oye, Carlito, ¿por qué no venía a actuar conmigo, man? Y venía a esta serie y aparece una jugarreta, como, ¿cachai? En Talento Frustrado, Sí. y que me dio una satisfacción exquisita. Yo no me dedico a eso, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no?
¿Por Sí, qué no? ¿Cachai? Y sí, ahí, por ejemplo, y he trabajado con ellos, he trabajado en prensa con el Lucas, con el Ignacio, a propósito de show, nos hemos visto, nos hemos vinculado, y así empiezan justamente estas cosas de vinculaciones, estas mm, asociatividades que son hermosas. Entonces, uno nunca está solo o sola del todo. Claro, sí, realmente sí, por supuesto que la vida uno la encara, ¿cachai? Pero a la hora de la pega y de levantar proyectos, hay mucha gente que está en la misma, que está en la misma sintonía y que toma estos mismos riesgos, está un poco loco o loca también, ¿cachai? Así que, de sí. más. Sí, Sí, pues. sí, eso también me gustaría como puntualizar, que tampoco es la idea o el mensaje, creo, de todo lo que hemos conversado como la escuela es una mierda, déjala, atrévete a dejarla, ¿cachai? Que porque, claro. Volvemos como a estos personajes en rehabilitación de esta droga que sería la escuela y que ya la dejamos. Claro. Sea, creo que claro, como en ese sentido esa analogía hace ver la escuela como algo nocivo, que sí lo es, ¿cachai? Y uno tiene que no perder la perspectiva crítica respecto de eso. Pero también es importante señalar que no es el camino para todos abandonarlo, ¿cachai? Que también hay profes que a pesar de todo esto deciden quedarse. Sí, O está el típico profe que lleva 30 años haciendo la misma clase, que no es lo ideal, ¿cachai? Actualizándose nunca. claro, claro. ¿Cachai? Pero también hay un montón de gente, y yo afortunadamente conozco que se queda en ese lugar porque encuentra que Sí, en por la supuesto. escuela es donde ellos personalmente pueden generar un proyecto como el que nosotros Claro, estamos hablando, ¿cachai? Entonces, creo sí. que también hay que hacer una distinción importante ahí como respecto de que, claro, criticamos la escuela y todo el tiempo, todo eso, y que es muy válido, y si nos salimos de eso, em, es porque nosotros preferimos no lidiar con eso y sí con otras cosas, pero eso no hace que sea un espacio como inválido en sí mismo No, por supuesto que que todo el no, mundo po. debería renunciar a eso. Hay voces como más obviamente más extremas que dicen, no, quemar la escuela y que deje de existir, Claro, ¿cierto? seguro. Pero también es un proyecto opcional dependiendo de eso. Como que mi mensaje sería para todos los que están como en el mismo dilema, como no perder la perspectiva personal. Si la escuela es un espacio que te hace sentido para lo que tú quieres hacer, no permitir que esta investidura del rol de profe te coma, sino que siempre intentar ser uno mismo, y si ya no te hace sentido ese espacio, tenerla a agallas como para salir. Pero eso no hace Claro. que seas nocivo al 100% o ese proyecto con todos los problemas que tenemos esté fracasado de por sí, porque igual alguien tiene que enseñar, si esa es la sensación que a veces uno me da con el podcast, es como, ya hay tanta crítica, tiene que cambiar tanto esta cuestión, pero ¿quién se va a quedar ahí finalmente? ¿Quién lo va a Sí, cambiar? y ¿Cachai? hay gente, como tú bien dices, que está, ¿no es cierto?, que desde a lo mejor, no sé, movilizado por lo que sea, pero que ya está, ¿no es cierto?, en ese camino para poder, ¿no es Mm, cierto?, habitar las aulas y generar, ¿no es cierto?, formas pedagógicas desde la institución. Qué sí, bacán, está todo el rato súper bien. Por obvio, supuesto que no hay que, eso, a mí particularmente yo ya viví ese proceso, ¿cachai? claro. Y este relato tiene que ser entendido. Nuestros relatos como de disidencia y de mirada crítica tienen que ser bien entendidos en perspectiva. Es como cuando yo Mm, me acuerdo siempre, cuando uno entra a la universidad y aparece un estudiante de un curso superior que te dice, ese profe, no, cagaste, es terrible ese loco, pero y después pasar, está ahí en segundo, no sé, y lo conociste, y no era tan terrible. Tiene que sí. sucederte. O sea, no hay mejor experiencia finalmente que la que tú transitas, ¿cachai? Mm, Y a mí me pasa que, claro, yo ahora lo digo desde mi ejercicio absolutamente íntimo y personal, lo que yo viví. Estuve con corbata, estuve en colegios artísticos, viví distintas experiencias. Entonces, en sí, todo ese igual. lugar aguanté, no debería decir aguanté, viví, ¿cachai? Perviví 11, 12 años y estaba todo Mm, el rato bien. Y era sí. suficiente y hay gente que a lo mejor quiere seguir y que creo que califica y es súper importante un poco que alguien se quede también. Y ojalá se Sí. queden los idóneos y las idóneas, ¿cachai? No, no, Los que quieran, yo creo, o sea, claro, o los que, claro. por ejemplo, encuentran perspectivas como las nuestras, pero en ese espacio. Pero en ese espacio, por O supuesto, sea, claro, como de si alguien, tú eres profe y quería hacer un proyecto de comunicación colectivo, levantar una radio comunitaria en la escuela, o que tus alumnos aprendan a hacer un ensayo, como porque después lo van a necesitar en tu vida, ¿cachai? Como te pasó a claro. ti con tu alumna. eh,
está súper bien y ojalá, Súper bien. ¿cachai? No puedo decir no puedo decir, Proliferen. proliferen esos entusiasmos, ¿cierto? Pero Sí. también hay uno, no, por lo mismo, no se tiene que sentir culpable de salirse de este proyecto como de que eres fracasado o no fuiste suficiente para llevar esta ardua tarea social, ¿cachai? Toda la Como razón, sí, a tienes toda la razón. éxito. No, yo Sí, estoy súper hermanado con eso. No, a mí sí, yo me fui por la puerta ancha. Yo te sí. juro que me voy, así yo vivo ya seis años en otros espacios, en otros lugares. Trabajé en radio, qué sé Mm, yo, haciendo distinto. Y es bacán. Y yo estoy muy así hermanado y reconciliado, ¿cachai? Con ex compañeros de trabajo, con mis alumnos que nos recordamos con mucho cariño. sí. Todo el rato bien, ¿no? Yo no Es, tengo crisis y el que quiera de verdad así como saltar de la maquinaria y de verdad lanzarse así como al océano, que a veces es frío, con corriente y un poco inhóspito, que se lance nomás, cosas, hay que hacerle sí. caso también, yo creo, a un poco a ese llamado institucional que tanto nos están enchufando, también hay que hacerle llamado a esta vocación interna que uno tiene, que a lo mejor es de divorciarse y decir, ¿sabéis que quiero hacer esto? Esto me tinca, Sí, y sí, no tengo por qué estar sujeto en una condena. Vivir no es una exacto. Y condena. aparte estar en un lugar donde no querí o no te hace sentido, vaya a hacer que tus pegas no salga bien tampoco. Claro, ¿Cachai? Si también es evidente. algo como ya desde lo que tú entregáis, de la enseñanza que querías hacer. O sea, si no te podéis levantar para ir a una clase, imagínate la calidad de clase que vaya a hacer. Qué terrible. Es que eso ¿Cachai? es muy triste. Como Así no se es. puede. De verdad no hay así como sertralina, no hay químico que aguante un tipo o una tipa, ¿cachai? Que esté frente a una audiencia, a un colegio y que esté, bueno, así como finalmente nada, eso se va, de verdad se va a filtrar y eso se va a notar y va a salpicar como diáspora, ¿cachai? A todos los cabros y no te van a creer, eso es imposible impostar. Tú Sí, no puedes impostar algo que no crees. Y si ya exacto. empieza finalmente, ya empezáis a desistir y empezáis a dudar justamente a la estructura, huye nomás, pues haz lo que de verdad. Sí, No, uno tiene que estar donde no quiere estar. Y eso de verdad sí. creo que es casi un axioma, Y es una verdad eso irrenunciable. aplica para la Sí, vida. Sí, eso sí, es, aplica para la vida. aplica Uno para las tiene que estar relaciones, para para todo. las relaciones, claro, claro que sí, de más que sí, de más. Exactamente, solo que claro, como este aparataje escolar a veces tan absorbente hace que el precipicio se vea más alto Y a juegan veces. desde la culpa también, son muy castigadores, aparece el castigo, si no Sí, estás, te divorciaste, dudaste, ¿qué te pasa? Así sí, como, y es tan sí. terrible, imagínate cuando yo me acuerdo cuando había ley de divorcio, y me acuerdo así como a la mano, el primer, te decía, no, que no hay que divorciarse, y el primer buen divorciado, así como en serio, de verdad, con ese tipo de groserías, de caricaturas, de cómo La audacia. oficia, la audacia. Así que, ¿cachai? Sí, Entonces, sí. no, ya a esta altura ya ha pasado mucha bajo el puente. La desobediencia finalmente nos tiene en ciernes de una nueva constitución. Entonces, hay que de verdad saltar los torniquetes y hay que desobedecer. Hay que ser estratégico, por supuesto, creo yo. Bueno, Eso. en mi pará. Sí, estoy muy de acuerdo, muy de Creo que hay acuerdo. otros que también creen que hay que quemar el reino. Está todo el rato bien también. Yo juego en otro lugar, pero Claro. está muy bien que ande en esas andadas. Sí, cada uno en su trinchera igual, como Sí, mientras puedan conversar esas trincheras, que es lo ideal. es lo ideal, Oye, claro. y hablando de esos proyectos, ya para cerrar, me gustaría ¿Ya? que, bueno, quedó muy clara también lo que hace en El Ciudadano como editor cultural y ahí, que también es una resistencia dentro del contenido Sí, independiente, sí, ¿cierto? por supuesto, por Ta- supuesto. Sí, que también es una gran labor. Si nos pudieras comentar un poco lo que significó el Escritores sin Límite o Al Límite, qué Al pésimo límite, escritores al al límite. límite, sí, Eso, sí, Escritores al Límite. sí. ¿Qué es? ¿Qué fue en realidad? Que yo sé más o menos, pero si Tú nos cachai pudieras un poquito, contar. claro. Sí. Mira, brevemente pasó que yo soy de Concepción, estudié en la Universidad de Concepción, pedagogía, tengo amigos, y allá se levantó, yo con un amigo mío entrañable, que también es el profesor Iván Monsalve, durante la universidad levantamos un proyecto de revista universitaria que se llama El Papelógrafo. Y estuvimos nuestros 5 años ahí consiguiéndonos plata con los decanatos y fotocopiamos la revista, qué sé yo. Y al Iván le quedó el bichito y él empezó y levanta un proyecto que se llama Revista Mocha, que ya lleva 15 años de vida. Muchas ediciones, en fin, es toda una institución dentro como es uno de los bastiones así como de la defensa de la literatura en formato papel, hermoso, y son temáticas. Entonces, Iván, durante la pandemia, en medio de la pandemia, me dice, Carlos, bueno, hagamos
un reality de escritores. Porque andan siempre inventando cosas ese negro. De literatura, sí, De pura y dura. literatura. Sí, pues, de escritores. Hagamos escritores. Nosotros, yo me consigo los escritores, gente que haya publicado, gente, ¿cachai? Que tenga, y que haga un reality, y hacemos como los reality, y que vaya, ¿no es cierto?, un jurado, y que vaya sucediendo. Yo escucho esta idea, en medio de la pandemia, en la soledad, uno un poco loco. No te creo, no sé, qué feo, no sé. Me di vuelta una noche y dije, ya, vamos. Sí, es que esta idea o es lo peor o es la mejor idea. Sí. Y sucedió que era la mejor idea. La mejor idea. Y empezó a generarse y empezó a armarse un equipo muy hermoso, ¿cachai? Como con gente que trabaja, particularmente gente allá en Concepción. Bueno, desde acá de Santiago está la Cata Hernández, también amiga mía entrañable, cronista, exquisita, ¿cachai? Que también ahora está levantando su revista literaria con la Delfina Arms, que se llama Revista La Lengua, que está en El Ciudadano también, va a empezar ahí, está vinculado Buenísimo. A eso. Y estábamos nosotros, bueno, y aparece esto, 3 escritores, gente de Argentina, gente de Cuba, gente de Venezuela, gente de Arica, de Concepción, de Puerto Montt. Oye, 3 escritores y escritoras, hermoso. Tuvimos a la Nona Fernández, porque había un jurado que, o sea, eran todos una prueba semanal, ¿cachai? Sí. Y esta prueba semanal era que se un haiku. Como un reality. Claro. Y tuvimos, imagínate, cerramos después de, fueron como 14, 13 capítulos, y cerramos con el jurado invitado Licura Chihuahilaf, nuestro Premio Nacional de Literatura, ¿cachai? Coronando, entonces, fue así. Y los días jueves al empezar a las 21 horas. Y era, porque los participantes tenían que generar un video con el texto que se veía. Entonces, era una lógica de reality. Claro. Un premio goloso, medio milloncito que nos conseguimos por ahí, la edición de un libro de Editorial Alegre Libro de Tomé, y prendió, y hablábamos de literatura y estábamos hablando, ¿cachai? Así como de sonetos, de décimas, de epístolas, de cuentos eróticos, los días jueves a las 9:30 de la noche, con mucha gente viendo, fue una locura y fue hermoso, fue un hitazo. Yo estoy muy contento, y esto terminó la semana pasada. Así ¿cachai? es. Con la Camila Mardones de ganadora. La querida Camila Mardones, qué seca. Así ella. Es, no, increíble. Sí, le mandamos un saludo también. Profesora también, profesora de historia, pues. Profesora quizás de historia. Está un poco viciado entonces el concurso. Así como poniendo, no, yo no me metí en la votación. Profe, no. Oye, y pasó, y claro. Pero algo a propósito como de, porque una de las cosas que conversábamos el otro día con la Camila, después del programa, qué sé yo, y era, ¿por qué leía así? Porque era su oratoria que tenía. Profe, dijo, sí, de profe. Yo haciendo clase, empezaba, oye, por favor, sosiégate. Y empezó a generar también, y uno, imagínate, ella, que ahora está en menesteres de carácter literarios, también tiene, ¿cachai? Una especie de capital logrado y obtenido en sus viajes como profesora. Así que, bueno, el Escritores al Límite, es absolutamente autogestionado, y nosotros ya vamos este segundo semestre ya, la idea es hacerlo con más equipo y todo eso, pero como esta jugarreta muy de amigos y amigas que queríamos hacer algo, salió hermoso, salió muy bonito. Me alegro mucho y estuve ahí viendo lo hermoso que salió. Sí, qué buena. Sí, no, buenísimo. Y claro, y es como esta posibilidad, ¿cierto? Claro, de la jugarreta, del amigo que tiene la idea de apañar y vamos. Y tampoco uno tiene que tener como grandes expectativas de que sea un hit, ¿cierto? Y también como esa compulsividad de redes sociales, que todo tiene que ser exitoso, ¿cachai? Grandes números. Finalmente te tiene que ser feliz, y me quedo con claro, como estas herramientas como que te entregó el ser docente, que igual no me arrepiento de nada, ¿cachai? Y es como lo que también me ha permitido estar aquí, y a ti también de cierta forma. Entonces, por supuesto que sí. También como ese llamado a como, claro, desertamos de la escuela, suena horrible, pero no por eso somos unos malagradecidos. No somos unos parias malagradecidos, claro. ñaca. No, exactamente. No, Entonces, en ese sentido, si hay alguien que nos escucha y está motivado con ser profe, la tarea que tiene es descubrir su propio camino, ¿cachai? Eso, que lo disfrute, que lo pase bien, o sea, claro, hay que creer, pero no tanto, y hay que creer particularmente, finalmente, en tu estudiante, hay que escucharlo, agudizar el detector de mentiras, saber cuándo están haciendo, pero no por eso son cabros, son gente que está en proceso de crecimiento, tampoco hay un dolor, no es tan terrible, ¿cachai? Así es.
te pasa bien y finalmente eso de verdad que ser profe de verdad que es un ejercicio fabuloso, es lumínico y Sí, uno de verdad que es aeróbico, una musculatura y después lo que venga, podéis de verdad nadar, podéis andar tranquilo y no te es vayas a verdad. fatigar, vayas a estar de verdad a la altura. Creo que es una excelente vida aeróbica, de verdad que Sí. sí. Nos quedamos con eso entonces. Te agradezco mucho, Carlos, por haberme acompañado en esta conversación tan sincera y necesaria para mí y yo creo que para mucha gente también. Así que nada, espero que podamos colaborar también en el futuro con lo que sea. Aquí las puertas de mis puertas y las de Fulgor yo creo que están súper abiertas Fabuloso. para seguir colaborando Muchas y que gracias hagamos Pau cosas por la así de invitación. divertidas. De verdad, no, yo encantado, bueno, también, los ciudadanos, lo que venga, aquí también desde la trinchera también de los pares que desistimos un poco también de la institucionalidad, que no la queremos matar, pero seguimos nosotros paralelamente jugando un Pero poco, tratando herir. de remar para el mismo lado, sí. También cuenten con ellos, así como de verdad, no nos pierdan de vista, no nos pierdan de vista. Eso. Maravilloso, agradecemos a Fulgor Lab y a Chaleco sobre todo que hace todo esto posible y nos vemos en una próxima edición. Chaito. Chao.